Muy buenas tardes, hermanos. Muchas gracias, hermana Rosy. Le voy a pedir, si es tan amable, junto a su esposo, si despiden a la congregación en esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias, libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, el capítulo 1, y puestos de pie leer los primeros 10 versículos. Jeremías 1, los primeros 10 versículos. Puestos de pie, vamos a leer este pasaje y permanecer así de pie para una oración. Jeremías capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. En el Antiguo Testamento, un poquito después de los Salmos, se van a encontrar con los libros proféticos de Isaías, Jeremías. Si ya ve Lamentaciones, quiere decir que se pasó. Jeremías capítulo 1. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Ustedes siguen con sus vistas esta lectura de las Sagradas Escrituras. Jeremías 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así que en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en esta iglesia escuchando testimonios de salvación, cantando himnos a tu nombre, que podemos leer tu palabra, podemos ofrendar, tener compañerismo los unos con los otros. Señor, te pedimos que en tu buena bondad, en tu buena voluntad, tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas. Pedimos que aprendamos más de Cristo. Gracias que Él está en medio de nosotros y que Él salvará poderosamente. Te pedimos, Señor, que tú cumplas esta promesa aún en esta tarde. Salva, Señor, a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que salves a nuestros hijos, a los jóvenes, adultos, ancianos. Señor, que esta noche sea un tiempo de salvación para ellos, para cada uno de nosotros, que tú nos animes, nos motives a buscar tu rostro, a aprender más de ti, a alabarte como tú te lo mereces. Si hablo, te pido que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a comenzar este sermón con dos preguntas para checar su conocimiento bíblico, para cotejar su conocimiento bíblico. No la respondan en voz alta porque a lo mejor se equivocan. Bien, la primera pregunta es: ¿cuál es el libro de la Biblia más extenso, más largo, con más palabras? Ahora, la mayoría cree que es el libro de los Salmos. La gran mayoría cree que es el libro de los Salmos, pero no lo es. Salmos tiene más capítulos, pero el libro de Jeremías tiene más palabras. De hecho, el libro de los Salmos queda en tercer lugar. En primer lugar, por palabras, el libro más extenso de la Biblia es Jeremías, con 33,002 palabras. 33,002 palabras. Génesis ocupa el segundo lugar,
con 32.046 palabras. Salmos en el tercer lugar, con 30.147. Pero en primer lugar entonces está Jeremías, es el libro más extenso, más largo de toda la Biblia. La segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jeremías es tan extenso? Para que tengan un punto de comparación, Abdías tiene 440 palabras, pero Jeremías tiene 33.002 palabras. ¿Por qué? Volviendo a nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, esta tarde vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué Jeremías es tan extenso? Este es un estudio general, no vamos a ver todos los temas de Jeremías, pero al contestar esta pregunta, ¿por qué Jeremías es tan extenso? Vamos a aprender algunas razones por las cuales este libro es tan extenso y vamos a ver los principales temas de Jeremías. Pero antes de contestar la pregunta, un breve comentario sobre el profeta Jeremías. A diferencia de otros profetas y otros apóstoles también que escribieron la Biblia, Jeremías varias veces nos cuenta de sí mismo y es muy transparente, muy sincero. En el primer capítulo, en su llamamiento a ser profeta, dice, me sentía como un niño, que no podía ni siquiera hablar. Y así a través del libro nos habla de sus ansiedades, de sus temores, sus sufrimientos al ser un verdadero profeta de Dios, sus reclamos a Dios y cómo Dios lo animó. Les recomiendo leer este libro de Jeremías, es muy edificante. Muy bien, contestemos la pregunta, ¿por qué Jeremías es tan extenso, tan largo? Primera razón, porque Jeremías cubre un periodo largo y muy crítico para el pueblo de Dios. Jeremías cubre una época, unos años, un tiempo muy largo y muy crítico para Israel, para el pueblo de Dios. Leemos en el primer capítulo, los primeros versículos, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Si vemos en el calendario bíblico y sumamos todos esos reinados, nos vamos a dar cuenta que Jeremías ministró por unos 40 años como profeta de Dios y durante un tiempo muy crítico para Israel. Este profeta tuvo la difícil tarea de predicar al pueblo de Dios y advertirles que se irían en cautiverio, que Babilonia se los iba a llevar si no se arrepentían, se los iba a llevar como esclavos a Babilonia. Vean por ejemplo el capítulo 32 y aquí van a ver algo del sufrimiento de Jeremías, por cierto. Jeremías capítulo 32. Un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Jeremías capítulo 32 y el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esa ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Y fue en ese tiempo a que Jeremías le tocó predicar y advertirle al pueblo de Dios. Y para tratar de convencerlos, Jeremías usó toda clase de recursos. En su libro nos menciona algunas visiones, algunos poemas que escribió, sus sermones, por supuesto, algunas historias dramáticas también, unas muy curiosas de unos higos buenos y unos higos pero muy malos, de un cinturón bueno y de un cinturón todo podrido. Ustedes pueden leer de esto en este libro. Pero al final
al final no lo escucharon. No lo escucharon. No obedecieron la palabra de Dios a través de Jeremías. Él pudiera haber dicho, como dijo Isaías también, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero como leemos en este libro, Dios tenía un plan. El pueblo sí iba a ser llevado cautivo a Babilonia, pero iba a volver en 70 años. Iba a haber una restauración final y vendría el gran hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué aplicación tenemos para nosotros aquí en esto? Bueno, que aunque sea muy difícil, esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Él nos va a ayudar. Tal vez no veamos resultados inmediatos, como Jeremías, que no vio resultados inmediatos. Pero lo que cuenta es que Dios tenía su plan. Todo iba conforme al plan de Dios. Y también podemos aplicar esto, que así como a Jeremías le fue dada la comisión de advertir al pueblo en los días tan críticos en que vivía, advertirles que venía un castigo, que tenían que arrepentirse. Nosotros también vivimos en tiempos muy críticos, muy críticos. Si leemos la noticia, sabemos que vivimos en tiempos muy críticos. Y tenemos también la gran comisión de advertirles a nuestros amigos, nuestros vecinos, que si no nos arrepentimos y creemos en Cristo, no seremos salvos del castigo de Dios. Y que no viene Babilonia contra nosotros, por supuesto, pero ahí viene el juicio final, como mencionamos en esta mañana. Ahí viene el juicio final y el infierno eterno. Tenemos que estar listos y arrepentirnos. Pero el punto aquí es, este libro es extenso porque cubre un periodo muy largo y crítico para el pueblo de Dios. Segunda razón. Porque Jeremías enlistó mucha evidencia que el pueblo merecía el castigo de Dios. En su libro, Jeremías enlista mucha evidencia, muchas pruebas que Israel merecía ser castigado por Dios. Moisés les había dicho en Deuteronomio, por ejemplo, que Dios los iba a castigar, los iba a sacar de la tierra prometida, los iba a sacar de Israel, se los iban a llevar esclavos a otros lugares del mundo si no honraban y obedecían a Dios. Y aquí Jeremías les hace una lista de los crímenes, las maldades, los pecados que estaban cometiendo y que de seguro merecían el castigo de Dios. Ahora, ustedes saben por la historia, por los periódicos también, que el pueblo de Dios, Israel, ha sido castigado mucho a través de la historia. Esto de estar contra los judíos, el antisemitismo, no es nuevo. Ahorita está de moda en Estados Unidos. Pero esto de estar contra los judíos viene por siglos a través de la historia. Fue famoso esto en Rusia, en Inglaterra también y en Europa. Ustedes conocen, por supuesto, en Alemania, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los lugares más horribles y tristes del mundo son los campos de concentración en Alemania. Ahora, lo que los judíos sufrieron en el cautiverio a Babilonia se volvería a repetir a través de nuestra historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios castigó tanto a su pueblo en el cautiverio en primer lugar? Bueno, esto es lo que resalta en este libro. Y por eso Jeremías es tan extenso. No se cansa de repetir, de enlistar los pecados del pueblo de Israel. Creo que uno de los pasajes más impactantes de esto está en el capítulo 6. Vean el capítulo 6. Les voy a leer nada más del versículo 6 al versículo 7 y luego el versículo 13 al versículo 15. Jeremías capítulo 6 y el versículo 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles, levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Versículo 13, Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz.
¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Ahora, no puedo leerles todo lo que Jeremías dijo, y fue muy directo, por cierto, y específico, al confirmar que el pueblo merecía el castigo que le vendría. Y no les voy a leer todos los versículos, pero unos ejemplos de los primeros capítulos de Jeremías. Capítulo 1, dejaron a Dios y adoraron a ídolos. En el capítulo 1, versículo 16 dice, adoraron cosas que ellos hicieron, obras de sus manos. Capítulo 2, se alejaron de Dios, no le tuvieron temor, se olvidaron de Él y se volvieron a los ídolos. Capítulo 3, cometieron cuantas maldades pudieron, y aunque Dios los castigó, se volvieron a Él fingidamente, hipócritamente le adoraban. Capítulo 4, era un pueblo necio, sabio para el mal, dice allí. Capítulo 5, tenían un corazón falso, rebelde, negaron a Dios, dijeron que no les castigaría. Y por cierto, allí vean el capítulo 6 de Jeremías. Versículo 28. Se me hizo muy curioso, pero qué directo y cuántos pecados cometieron. No era asesinato, no era adulterio. Claro, cometían esos pecados y crímenes. Pero Jeremías 6:28 dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. En este capítulo también menciona que era un pueblo lleno de violencia, lleno de avaricia, no cesaron de hacer el mal y robar. Y luego dice, no amaban la palabra de Dios. Capítulo 7 aumenta la lista diciendo que era un pueblo de asesinos, ladrones, adúlteros. Y vean qué horrible lo que nos dice en el capítulo 7 y versículo 31. Capítulo 7 y versículo 31. Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. A sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Y así, capítulo tras capítulo, Jeremías acusa al pueblo de sus maldades. Dos ejemplos y ya. Capítulo 16 y versículo 10. Capítulo 16 y versículo 10. 16:10. Acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. El último, en el capítulo 17 y el versículo 22. Capítulo 17 y versículo 22. Hablando de el día domingo, el día de reposo. Ni saquéis, 17:22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Entonces, de seguro que el pueblo sería castigado. Había mucha evidencia, se habían rebelado contra Dios, habían pecado contra Él de muchas maneras y formas, de toda clase de pecados, habían multiplicado la maldad.
Pero también es de notarse que Jeremías no tan solamente los acusó e hizo esta lista, pero también les predicó de la gran misericordia de Dios si se arrepentían. Por ejemplo, el capítulo 3 y versículo 1. Para mí este versículo es increíble. Bueno, no diría increíble. Es creíble porque habla de Dios y está en otras partes de la Biblia. Pero vean lo que nos dice el capítulo 3 y versículo 1 de Jeremías. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues, hablando de Israel, por supuesto, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová, vuélvete a mí. Es como la historia de Oseas, ¿verdad? Arrepiéntete, vuélvete a mí. Capítulo 4, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Ahora, ¿qué aplicación tenemos aquí para nosotros? Bueno, tal vez pensamos, bueno, nosotros nos sacrificamos a nuestros hijos. Aquí en México no tenemos esos ídolos, no somos tan malos. Si Jeremías estuviera viviendo hoy en día aquí en México, él nos acusaría de lo mismo, de matar hijos e hijas, niñas y niños, bebés en el aborto provocado. Para mí se me hizo increíble, lo tuve que checar 2 veces. Le pregunté en mi computadora a Google, ¿cuántos abortos provocados hay en México? ¿Cuántos? No lo pude creer. Más de 1 millón cada año. Más de 1 millón de bebés, de niños, de niñas asesinados en el vientre de su madre. Increíble. Luego leí. Hay 44 bebés asesinados así. Y 100 niños que viven. Increíble. 100 niños viven, 100 bebés, niños, pero de ellos, en comparación, 44 los han asesinado. Al rato va a ser 50 y 50%. Increíble. Aquí en México, no estoy hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos ni se diga, en Europa ni se diga, pero ya en México el aborto está despenalizado. Y lo están haciendo y lo han hecho por siglos desde el principio, pero ahora con libertad. Jeremías nos acusaría de lo mismo. ¿No nos acusaría a nosotros de no amar su palabra? ¿No nos acusaría a nosotros de ser chismosos? El otro día una hermana me preguntó, ¿esto es un chisme o estoy compartiendo información? Es un chisme. Se condenó a sí misma, ¿no? Mentirosos. ¿No es nuestro materialismo idolatría? Arrepintámonos, hermanos. Que nos dé vergüenza, tristeza. Hemos pecado mucho contra nuestro Dios. Pero amigo, amiga, arrepiéntese. Si tu conciencia te acusa de algo en la lectura de estos pecados, arrepiéntete y vuélvete a Dios, el cual es amplio en perdonar. Este libro es extenso porque Jeremías enlistó mucha evidencia que el pueblo merecía ser castigado. Tercera razón, este libro es extenso porque Jeremías predicó mucho contra la religiosidad del pueblo y la confianza que le tenían a los falsos profetas. Predicó mucho contra la religiosidad del pueblo y la confianza que le tenían a los falsos profetas. Hay muchos sermones de esto aquí en Jeremías. Vamos a unos 2 ejemplos, 2 o 3. Jeremías 6, 14 y 13. Jeremías 6, vamos a leer comenzando el versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz.
Y no hay paz, era la verdad. Ellos decían, hay paz, no hay problema, pero no había paz. Capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, versículo 4. No fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En el versículo 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 10, 7, 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Versículos citados por nuestro Señor Jesucristo, por cierto. Ahora, según los judíos, ese es el problema. Según los judíos, ellos estaban bien porque asistían al templo de Dios. Mira, este es nuestro templo de Jehová, es el templo de Jehová, es el templo de Jehová. Nosotros venimos y cumplimos con todas las ceremonias. Pero no confiaban en Dios, no le amaban, no amaban su palabra, no le obedecían de corazón. Ellos escuchaban a los falsos profetas, porque los verdaderos profetas como Jeremías les decían, ustedes deben de arrepentirse. Pero los falsos profetas les decían, no hay problema, hay paz, paz. No hay problema. Y les predicaban, por supuesto, a su conveniencia. No los van a llevar en cautiverio. No se preocupen, no se preocupen. Paz, paz, pero no había paz. Y les gustaba escuchar a los profetas falsos, por supuesto, porque según los profetas falsos, ellos iban a prosperar mucho. Tenemos algo de esto en el versículo 20, capítulo 27 y versículo 9. Capítulo 27 y versículo 9. 27, 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os salvan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Capítulo 29, versículo 8. 29, 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Muy bien, ¿qué aplicación tenemos de esto nosotros aquí? Bueno, que nos aseguremos, que no confiemos que seremos salvos por cumplir con buenas obras cristianas. Que nos aseguremos, que no confiamos que Dios nos va a recibir porque venimos al templo de Jehová, venimos a la iglesia los domingos, por eso me va a salvar Dios. Yo leo mi Biblia todos los días, por eso me va a salvar Dios. No. Seremos salvos por la misericordia de Dios, por habernos arrepentido y creído en el mensaje que nos ha dado acerca de su Hijo. Él murió por nuestros pecados. Por eso. Y hermanos, también aquí, especialmente en nuestros días, hay que tener mucho cuidado con los predicadores que escuchamos. Hay miles de predicadores que podemos escuchar en YouTube, TikTok. En Instagram también se pueden escuchar, me imagino que sí, también en Instagram. Y hay muchos falsos profetas en YouTube, muchos falsos profetas en TikTok, en Instagram. Y peor tantito, falsas profetizas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Este libro es extenso porque Jeremías predicó mucho contra la religiosidad y la confianza que tenía el pueblo en los falsos profetas. Muy bien, penúltima razón. ¿Por qué es tan extenso Jeremías? Porque Jeremías proclamó extensamente que Dios es soberano sobre todas las naciones, no tan solamente Israel.
Jeremías proclamó extensamente que Dios es Rey de Reyes, soberano, controla, manda todas las naciones, no tan solamente Israel. Por ejemplo, capítulo 27 y versículo 5. Capítulo 27 y versículo 5. Yo hice la tierra, dice Jehová. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Eso es ser soberano. El Creador gobierna y Él hace lo que Él quiere. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Israel, mi siervo. Y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Dios hizo eso. Dios controlando, supervisando, guiando la historia. Y a Nabucodonosor, él dice, este es mi siervo. Nabucodonosor es un esclavo mío. Capítulo 29 y versículo 10. Capítulo 29 y versículo 10. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Yo estoy en control de todo, de la historia. Ahora, es cierto que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sin duda alguna. Es como dice en Deuteronomio, si no me equivoco, él es un especial tesoro, Israel. Pero esto no significa que Dios no pone atención a las demás naciones, que no lo castigan si pecan contra él. Y es por eso que Jeremías está extenso. En el capítulo 46 nos encontramos profecías acerca de Egipto. Capítulo 47, profecías sobre los filisteos. Capítulo 48, profecías sobre Moab. Capítulo 49, profecías sobre los amonitas, Edom, Damasco, Cedar, Asro, Elam. Capítulo 50, profecía y juicios de Jehová contra Babilonia. ¿Qué aplicación tenemos para nosotros aquí? Bueno, podemos tener mucha paz. Como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener mucha paz sabiendo, como dice el coro, Dios tiene todo el mundo en sus manos. Dios tiene todo el mundo en sus manos. Si no han escuchado ese himno, ese coro de los negros del sur de Estados Unidos, se los recomiendo. Está en inglés, es bellísimo. Dios tiene todo el mundo en sus manos. O como dice el Salmo mejor, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Todo el mundo. Dios sabe exactamente lo que está haciendo la historia. Dios sabe lo que está haciendo con Putin. Dios puede decir de Putin, este es un siervo mío, este es un esclavo mío. Trump, este es un esclavo mío. Xi Jinping, el de China, este es un esclavo mío. Ellos creen en su orgullo y arrogancia que ellos están en control, los líderes del mundo. Pero no. Dios es el que supervisa, controla, permite todo. Comunistas o capitalistas, religiosos o ateos. Dios está en control, supervisando, guiando toda la historia. Este libro es extenso porque Jeremías enseñó que Dios es soberano sobre todas las naciones, no tan solamente Israel. Muy bien. En último lugar, hay otras razones, por supuesto, pero en último lugar, porque Jeremías profetizó mucho de Cristo y el nuevo pacto de Dios en él. Jeremías profetizó mucho de Cristo y el nuevo pacto de Dios en él. Les recomiendo, si algún día ustedes tienen que hacer una disertación doctoral sobre estudios bíblicos, a lo mejor nuestro hermano Elizola, que ya está en el seminario en línea, ¿verdad? Algún día va a ser doctor. Le recomiendo una disertación doctoral sobre las similitudes de la vida de Jeremías y nuestro Señor Jesucristo. Las similitudes de la vida de Jeremías y nuestro Señor Jesucristo. Y comience su disertación comentando sobre Jeremías 11:19, donde dice: yo era como un cordero inocente que llevan a degollar. Y terminan su tesis con la pregunta: en Israel, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando preguntó él a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué decía la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo? Es Jeremías.
Unos decían Juan el Bautista resucitado, otros de los profetas, pero unos decían Jeremías. ¿Por qué? Bueno, eso lo dejamos para el hermano Lizola y su disertación doctoral. El punto aquí, como dice en Hechos, todos los profetas escribieron de Cristo y Jeremías no se quedó atrás. El capítulo 30, él describe a Cristo como el príncipe, el Señor, David. En el capítulo 31 lo describe como el pastor, el buen pastor. Pero sobre todo aquí, Jeremías es reconocido como el profeta que nos enseña que Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Vamos a ver el capítulo 23 de Jeremías. Jeremías capítulo 23, el versículo 5 y el versículo 6. Jeremías capítulo 23, versículo 5 y el versículo 6. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Capítulo 33 y versículo 8. Capítulo 33 y versículo 8. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Versículo 15, 33, 15. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Lean Mateo 1:1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Jehová, justicia nuestra. Y ese es el núcleo vital del Evangelio. Dios nos declara justos por la obediencia perfecta de Cristo. Él vivió una vida justa, cumplió con toda justicia, y esa justicia es acreditada a nuestra cuenta. En nuestros libros es borrado que nosotros fuimos injustos, que fuimos pecadores. Y se anota en nuestra cuenta la justicia de Cristo, su obediencia perfecta. También Jeremías es reconocido como el profeta que nos enseña de Cristo como nuestra justicia, pero también es reconocido como el profeta que nos enseña sobre el nuevo pacto de Dios en Cristo. Ven el capítulo 31 y el versículo 31. Jeremías 31, 31. A los que notan aquí pueden escribir, ver Hebreos capítulo 8 y capítulo 10, que nos explica aquí más. Hebreos 8 y Hebreos 10. Pero vean lo que nos dice Jeremías 31, 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y ese es el pacto de gracia, el corazón de nuestra cristiandad. El pacto, la promesa misericordiosa del Evangelio. Lo que nosotros no pudimos hacer, Dios lo hizo en Cristo y lo selló con su sangre preciosa. Por eso, al instituir la Santa Cena, ¿se acuerdan que nos dijo el Señor?
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Si quieren aprender más de eso, lean Hebreos 8 y Hebreos 10. Pero, ¿qué aplicación tenemos para nosotros aquí? Que recordemos que la restauración final y la salvación a lo último se encuentran solo en Cristo, solo en Él. Leemos en Jeremías que el pueblo muy necio desde el principio hasta el final, a lo último hasta se fueron a vivir a Egipto, fíjense. Desde el principio hasta el final fueron a buscar su salvación en Egipto, en sus ídolos. Pero Dios nos dice aquí, es en Cristo, el gran hijo de David, búsquenlo a Él solamente en Cristo. Y salvación, por supuesto, de lo más urgente y lo más grave, nuestros pecados, nuestras maldades. Y Jeremías nos enseña que Cristo nos salva totalmente, completamente. Lo leí de Jeremías 33 y el versículo 8, preciosísimo. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y recuerden, ¿de qué maldad los limpió? ¿De qué pecados los perdonó? Su gran apatía a la palabra de Dios. Su desobediencia. Eran inmorales, injustos, ladrones, asesinos. Sacrificaron a sus bebés, a sus hijos, a sus hijas. Sacrificaron a sus bebés, a sus ídolos, quemándolos. Escuché una vez de un predicador, estaba explicando esto. Dicen que los niños, por supuesto los bebés, se iban a poner a llorar y a gritar en su angustia de ser quemados, vivos. Entonces lo que hacían los judíos era tocar tambores. Fuerte, fuerte, para que no se escucharan los lloridos de los niños. ¿Se imaginan? Qué gran pecado, qué gran maldad. Y Dios, en su increíble misericordia, les dice, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, y yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y es lo que nos promete a nosotros. Es lo que nos promete a nosotros. Misericordia, perdón a los peores pecadores. A los peores pecadores. Hace muchos años, ustedes no la conocen, en otra iglesia, una señora vino a mí con problemas graves en su familia, graves, problemas graves en su matrimonio. Y estuve hablando con ella y escarbando algo del asunto. Había algo que no cabía en el rompecabezas de su vida. Aquí hay algo más. Hasta que ella me dijo, sí, mire, la razón de todo esto es que yo aborté un bebé. Yo provoqué ese aborto. Y desde entonces todo me ha ido mal. Mi conciencia, mi matrimonio, todo mi familia, todo me ha ido mal. Yo tuve la oportunidad de decirle, mira, es un gran pecado, pero no es el pecado imperdonable. Eso Dios lo perdona en Cristo. Porque su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Ese es el evangelio que predicamos y te predico a ti esta tarde. El crimen que hayas cometido, la maldad que hayas cometido, tal vez nadie sabe más que Dios. Hay misericordia, hay gracia a los peores pecadores. Amigo, eso Dios te lo promete a ti. Esta tarde acércate a Él y pon tu confianza en Él. Por más maldades que hayas hecho, por más desobediente y rebelde que hayas sido, como cristiano, en Cristo hay perdón, salvación eterna. De eso se trata el libro de Jeremías y por eso es tan extenso. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, estas promesas. Te damos gracias por Cristo, justicia nuestra. Nosotros somos injustos, pecadores.
pero Él es nuestra justicia. Lo que nosotros no podemos cumplir, nunca lo vamos a poder cumplir. Cristo cumplió por nosotros tu ley, tus mandamientos a la perfección. Y por nuestra fe, tú nos justificas, nos declaras justos, inocentes, porque nos acreditas su justicia perfecta. Y así podemos ir a ti para adorarte. Oh Señor, inyecta estas verdades a nuestros corazones. Danos el gozo de la salvación si lo hemos perdido. O si nunca hemos tenido el gozo de la salvación, que esta noche durmamos en paz, en conciencias limpias, sabiendo que tú nos ves en Cristo, justicia nuestra. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie.